Shalom, familias, amigos, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien. Bienvenidos a compartir junto a nosotros una vez más, una porción más de las Escrituras. Hoy queremos compartir junto a vos otro fragmento de lo que hemos estado aprendiendo en esta escuela profética desde las raíces hebreas. Es muy impactante porque muchas veces nosotros estas cosas no las aprendimos cuando estábamos en la iglesia tradicional. Es impactante porque esto es bien profundo y hoy quiero compartir simplemente fragmento, si se podría decir, fragmento, pedacitos de cosas importantes que hemos recibido a través de las escuelas proféticas. Espero que pueda ser de bendición para tu vida, para vos, para tu familia. Si esto te es de bendición, también te invito a que puedas compartirlo con aquellos que quizás necesiten esta palabra de vida, esta palabra de aliento, esta palabra que traerá resurrección a cada familia. Una de las cosas que hemos aprendido es que no es lo que yo puedo conocer de Adonai, de lo que yo puedo conocer como intelectualmente o percibir de los lugares celestiales, sino que es aquello en lo cual yo puedo caminar, en las cosas invisibles de los misterios del Eterno. Una cosa es recibir una revelación y otra cosa muy distinta es caminar en ella. La importancia en este tiempo que estamos viviendo, en este último tiempo, en esta última fase que estamos viviendo antes de la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach, es el poder caminar en las verdades o en la verdad de su palabra, de su Torá. Es necesario caminar en las revelaciones, no solamente recibir una revelación, sino caminar en esas dimensiones de revelación. ¿Y cómo camino a través de estas dimensiones de revelación? Muy importante, primero y principal, como siempre lo decimos, es importante el emunaj. ¿Qué es el emunaj? Primero recibo la revelación, pero para caminar en ella debo obedecer. Comienzo a obedecer, comienzo a moverme en ella. Creo, obedezco y soy fiel a lo que estoy recibiendo, dice las Escrituras, porque sin emunaj, sin fe, es imposible agradar al Eterno. Sin fe es imposible que puedas entrar a dimensiones espirituales, las cuales las Escrituras mismas están manifestando para todos aquellos que entran en un nivel de escudriñar. No solamente leer, sino escudriñar. Cuando abrimos las Escrituras y comenzamos a leerla, vemos la letra, pero cuando nosotros abrimos las Escrituras y por el Espíritu comenzamos a escudriñar, entonces vamos a sacar dentro de esa Biblia que tienes, de esa Escritura que tienes, vas a sacar otra Escritura, un libro dorado, un libro que realmente contiene los códigos, las llaves, las configuraciones, los misterios del reino de los cielos. Tenemos que pasar de lo que es intelectual, conceptual o de información a caminar en revelación. Y es ahí, amados queridos, cuando el reino del Eterno se hace visible, palpable, tangible en nuestras vidas. Todas las Escrituras, cuando nosotros comenzamos a caminar desde la revelación, desde el reino visible, palpable del Eterno, todas las Escrituras se manifiestan a nuestro favor, en vida, en poder, en todo lo que nosotros declaremos desde las Escrituras. Volvamos a la palabra, volvamos a la Torá. La palabra es espíritu y es vida. Todo el que cree que la palabra es letra, amados queridos, no ha entendido nada, jamás, nunca. Y nunca vas a poder pisar las dimensiones del espíritu, nunca vas a poder entrar al mundo de los espíritus y vas a poder tomar llaves y vas a poder tomar códigos y configuraciones de la palabra para tu favor. Jamás. Si tú crees que la palabra es letra simplemente, o que ya pasó, o que es una historia más, que hoy tenemos que vivir otra historia, y dejas a un lado lo que es esencial, la palabra, que es Yeshua mismo, desde el principio, desde Bereshit, Génesis, hasta Revelación, es Yeshua mismo. Si no tomamos de Yeshua, entonces, amado, estamos perdidos. La palabra es espíritu, es vida y es Yeshua. Claramente dice que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la esclavitud, le dijo: coman el cordero, cómanlo
completo. La palabra se come completa, desde Bereshit, Génesis hasta Revelación, y todo es Yeshua y todo habla de Él. Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta que la palabra, cuando nosotros la vemos desde la perspectiva y desde el ámbito de escudriñar por el Espíritu amado, la palabra cobra vida. Todo, vas a tener un montón de recursos a tu favor desde Génesis, desde Bereshit hasta Revelación. Y hoy quiero compartirte un ejemplo muy importante, diciéndote que toda la palabra tiene poder y autoridad, y hay escondido en ella poder de Dios, poder de Yeshua, poder que los apóstoles, los profetas antiguos, como le llamábamos nosotros, que no son antiguos, sigue vigente, los ejércitos que se levantaron, todos tomaron de Yeshua para vencer, todos tomaron de Yeshua. Todas las victorias que vemos en las Escrituras siempre está basada en Yeshua, todo habla de Él. No descarte las Escrituras, porque hay poder y hay autoridad que el Eterno te quiere entregar en este tiempo para que puedas utilizarla a favor de tu nación, a favor de tu ciudad, a favor de tu barrio, a favor de tu casa, de tu familia, a favor de la congregación, de la Cailá, de la iglesia. Hay un ejemplo muy importante que quiero mostrarte de cómo un hombre de Dios hablaba y tomaba estas llaves del reino y la usaba para ganar, para vencer. Y obviamente estoy hablando del rey David. Todos ya sabemos que el rey David no peleaba con simplemente fuerzas humanas. El rey David utilizaba la palabra, lo que te estoy diciendo desde el principio, utilizaba la palabra del Eterno. Él soltaba de su boca los salmos antes de ir a cualquier batalla. Y esto es lo hermoso que podemos aprender desde Raíces Hebreas, cuando los roes te comienzan a enseñar esto, te abren las Escrituras y te ayudan a introducirte en el Espíritu, a esta hermosa, que no solamente deja de ser letra, pasa a ser vida y real, ya puedes aplicar a tu vida. Y una de las cosas que aprendemos es esto, que el rey David soltaba de su boca los salmos antes de ir a cualquier batalla. Entonces David, antes de ir a pelear, decretaba con su boca lo que quería que le suceda a cada uno de sus enemigos, sabiendo y entendiendo la metamorfosis, la permutación que sucedía en aquellas letras que él soltaba, en aquellas palabras que comenzaban que él comenzaba a recitar en aquel momento antes de ir a la guerra. Y dice que cuando él comenzaba a recitar, el poder que se desataba en lo que él hacía, en esa declaración y en ese decreto que él soltaba, se desataba un poder sobrenatural. Y si nosotros escudriñamos, y no solamente leemos intelectualmente, sino que escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en cada salmo se encuentran, en cada salmo de guerra, de liberación, de ayuda, de auxilio, vas a encontrar escondido en cada salmo los diferentes nombres del Altísimo. Por ejemplo, vas a encontrar en algunos salmos el Yadai. ¿Qué significa el Yadai? Uno que nutre, uno que suple, uno que satisface. En los salmos están escritos y está escondido el Yadai, el Todopoderoso. Vas a encontrar escondido el nombre del Eterno, Adonai, que significa el Adón, Señor. El Elión, que significa el Adonai altísimo, o el Señor altísimo, o Dios altísimo, supremo. Hashem, ¿qué significa Hashem? Su nombre, su majestad, su nombre. Eloá, Elohim, que es lo mismo. Eloá, Elohim significa poderoso. Vas a encontrar escondido Rafá, que significa mi sanador, el que me sana. Jireh, el Elohim que se provee a sí mismo, el Dios que se provee a sí mismo, el proveedor. Y Yahweh, que significa yo soy, cuando se presentó ante Moisés como yo soy el que soy, Yahweh. Después está Nisi, que significa el Adón, o el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi victoria. Por eso tomo este ejemplo del rey David, porque los salmos del rey David te vas a dar cuenta que en cada salmo está escondido cada virtud, cada atributo del Eterno, cada nombre
con el cual nosotros vamos a ir tomando autoridad en cada momento que nosotros vayamos entendiendo y escudriñando las Escrituras, sabiendo que vamos a ir a encontrar llaves, que vamos a encontrar códigos y la configuración por el Espíritu para poder traer una victoria total a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra congregación y por supuesto a la nación. Es importante que podamos tener en cuenta el poder que hay en la palabra del Eterno. Por eso tomo el ejemplo del rey David. El rey David, él pedía a través de esos salmos, que nosotros a veces lo tomábamos antes, como vamos a hacer una alabanza con un salmo, una adoración. No, él pedía antes de ir a una guerra, antes de entrar en una batalla, él pedía en los salmos con palabras lo que quería que le pase a sus enemigos. Pareciera como que si David estuviera mandando a través de los salmos un conjuro profético, un decreto profético para que sus enemigos resbalen. Eso es lo que dice cada vez que vos lees un salmo. Acordate, él lo hacía antes de esa victoria. Él consultaba al Eterno antes de ir, decía, iré, ganaré, me darás la victoria. Entonces él comenzaba a decretar con palabras lo que iba a suceder. Es tremendo y es profético, porque así se mueve el pueblo del Eterno. Cuando Yeshua le dice a los discípulos que estaban en la barca, vamos y pasen al otro lado. Ya sabía Yeshua que se iba a armar una tormenta diabólica ahí en medio que iba a querer detener, pero él la palabra ya la soltó. Él dijo, vamos y pasemos al otro lado. Y así sucedió. No importa lo que se quiera atravesar, ya fue decretado en el mundo espiritual. Entonces vemos que él decretaba lo que quería que le suceda a sus enemigos. Él decretaba que resbalen, que caigan, para que estos enemigos sean esparcidos. Y si vinieron por un camino, decretaba David, entonces, si todos estos vinieron por un camino, entonces decretaba que por 7 caminos huirían. Él pedía a través de los salmos que sus enemigos, sus angustiadores, los malignos, sean totalmente confundidos. Él estaba declarando en su salmo como un hecho lo que quería que le pase a sus enemigos. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque cada vez que uno va aprendiendo desde las raíces hebreas todo esto, yo comienzo a leer ahora desde otra perspectiva y con un espíritu diferente las Escrituras. Y esto me llevó a ver y a leer el Salmo 18, que siempre ministró mi vida. Y esas palabras profundas en esta, es largo el Salmo 18, pero estas que a mí me hacen, dice, wow, Señor, qué impactante, porque dice este Salmo 18, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies de Adonai cayeron, no se levantarán más. El saber que él decretaba antes de que sucedieran las cosas y que así pasaba. Salmo 144, por ejemplo, dice, bendito sea Yahweh, mi roca. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo. Él, como que antes de ir a la guerra, ya decía, él está adiestrando mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, y me visto y me cubro con la misericordia del Eterno. Él es mi castillo, mi fortaleza, mi libertador. Él es mi escudo en quien yo he confiado. Por eso vemos claramente que cuando se enfrentó a Goliat, David había matado a Goliat antes de matarlo físicamente. Ya lo había matado, porque primero lo mató con los dichos de su boca, lo mató proféticamente, lo mató soltando decretos proféticos y le dijo, hoy el Señor te entregó en mis manos, hoy te voy a cortar la cabeza, hoy las aves y las bestias del campo se alimentarán de tu carne. O sea, en cada palabra de la Torá, en cada palabra que nosotros vemos en los profetas, en los apóstoles, en lo que hizo Moshe, en cada palabra y aún en los salmos se encuentran atributos y el poder del Eterno que nos permite a nosotros la victoria total para su pueblo, para nuestra vida personal, como para la Keilah, la congregación. Y en ese momento de clamor, en ese momento de declarar la palabra que es viva, y sí que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, esa palabra que es Yeshua, su poder, nada. Moisés no podía haber
haber hecho nada. Si vamos a Elías o Eliyahu, Eliseo, los diferentes, nadie podría, ni David, ni los ejércitos, ni Josué podría haber hecho nada si no hubiese tomado un atributo que corresponde a Yeshua HaMashiach, su poder y atributos que se comenzaban a manifestar a favor del pueblo. Ellos tenían esas llaves, esos códigos del reino. Por eso las entidades, llámense ángeles, arcángeles, cuando ellos mencionaban el nombre del Eterno, ellos tomaban de Yeshua. Entonces estos ángeles, arcángeles y estas entidades de diferentes rangos espirituales, según sea la ocasión, seres de otra dimensión, peleaban a favor del pueblo de Israel, a favor de David en la guerra y a favor del pueblo santo. Es impactante, amados. Si comenzás a ver las escrituras desde otra perspectiva, vas a ver que el poder y la autoridad es de y pertenecen a Yeshua, y es por Yeshua, y la podemos usar hoy. Por eso dice: el pueblo del Eterno perece porque le falta el conocimiento, el entrar, el escudriñar, el no solamente recibir una revelación, sino caminar en ella. Estas son revelaciones por las cuales el Eterno quiere que vos comences a caminar, no solamente que la recibas, sino que la pongas por obra cada vez que estés pasando por diferentes situaciones, ya sea a nivel nación, a nivel ciudad, a nivel Keilah, congregación, iglesia, o a nivel personal y familiar. Amados, hay poder en la palabra del Eterno, hay poder y hay autoridad en la palabra del Eterno. Y una de las cosas que nosotros debemos ver al escudriñar las escrituras es el poder recordar que en la mayoría de las batallas que peleaba el pueblo santo de Adonai, siempre, casi siempre, estaba presente el arca del pacto. La presencia del Eterno estaba ahí. Amados queridos, cuando subían a los montes, a las montañas, los levitas con el arca del pacto, con la presencia del Eterno, dice que ellos comenzaban a adorar, a alabar, comenzaban a hacer el sonido del shofar, comenzaban a hacer la alabanza, la adoración, a adorar al Eterno mientras el pueblo estaba en guerra. Ya cuando ellos comenzaban a hacer eso, ya no había necesidad de usar espada, porque la espada se movía sola. Los ángeles se hacían visibles en aquella batalla y comenzaban a mover las manos de los guerreros y comenzaban a pelear a favor del pueblo. David tenía aproximadamente, dice las escrituras, que 600 valientes al principio, y entre ellos las escrituras nos dicen que había uno de los valientes. Fíjate que eran 600 y todos tenían una capacidad dada por el Eterno. Había en estos 600 valientes una metamorfosis, sucedió espiritual, su genoma, su ADN cambió, fue alterado porque se expusieron a la presencia del Eterno. Y David tenía a su inicio como 600 valientes. Entre ellos las escrituras nos dicen que había uno de los valientes de David que era un arquero, que cuando dice que tiraba una lanza, atravesaba no solamente a 3, 4, sino hasta 5 personas en una sola lanzada. Ese era el poder, la autoridad, la alteración genética que había en estos soldados, en este pueblo de Dios. Había otro llamado Sama, que es uno de los más conocidos en las escrituras, que este era otro valiente de David, que cuando tomaba la espada, dice que la espada se le movía sola, con una capacidad y potencia del cielo impresionante, jamás antes vista. Este solo guerrero, este solo Sama, llamado Sama, dice que eliminaba literalmente a millares y a millares de soldados. Por eso dice en los Salmos, dice: uno de nosotros puede a 1000 perseguir, uno que sea como Sama puede a 1000 perseguir, pero 2 pueden hacer huir a legiones completas, pueden derribar a legiones completas en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y por eso dice que David tenía las llaves del reino de los cielos. Él tenía los misterios y las estrategias del reino. Él subía a los ámbitos celestiales y él veía las estrategias y él la traía y la manifestaba. David utilizaba o sabía utilizar las llaves del reino de los cielos. Vemos en Apocalipsis que se menciona esto.
Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel, de los que son fieles. Esto dice el santo, el verdadero, el Kadosh, el que tiene la llave de David. ¿Y qué era la llave de David? ¿Qué provocaba la llave de David? El mismo libro de Apocalipsis 3:7 te dice: el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Amados, el rey David con sus palabras abría puertas espirituales que nadie podía cerrar, y abría y cerraba puertas espirituales con su boca. Él las cerraba y que nadie más podía abrir. Muchas de estas puertas eran abiertas en ese momento que él decretaba, y cuando se abrían estas puertas, ángeles se habilitaban. Millares y millares de ángeles, entidades celestiales se habilitaban y peleaban a favor del pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno siempre era poco en número, como te lo dije recién, para que verdaderamente el enemigo entienda que no estaba luchando contra simples mortales, sino contra un ejército invisible, un ejército indestructible con un comandante, un solo comandante, Hashem, conocido en los salmos como Hashem, varón de guerra, o como Yahweh o Adonai de los ejércitos. Amados queridos, este pequeño fragmento de lo que hemos estado profundizando en las escuelas es para decirte que hoy el Eterno está levantando un gran ejército, un pueblo de guerra que sea capaz de vencer las huestes espirituales de maldad, utilizando que las llaves del reino de los cielos, las mismas que utilizó David, las mismas que vemos cuando Yeshua le dice a Pedro y a la congregación, a la Kailat, cuando le dice a su congregación: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta llave la poseen su pueblo santo, y Yeshua asegura que cuando nosotros poseemos las llaves y las sabemos usar, los códigos, y los sabemos configurar, dice que las puertas del infierno no pueden permanecer, no prevalecen. Esas llaves son los misterios, esas llaves son las revelaciones, las victorias escondidas en su palabra, no en mis palabras, no en la palabra que nosotros podamos decir, sino en la palabra del Eterno, la Torá, las Escrituras. Ahí está llena de códigos, llena de llaves y configuraciones a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la palabra es Yeshua, Él es el Dabar, Él es el Verbo, está escondida en Yeshua HaMashiach. Si te atreves a ser parte de ese pueblo de guerra, capaz de levantarse y vencer al maligno, ese es el ejército de guerreros, así como David tenía sus valientes con una capacidad de traspasar a sus enemigos en una sola lanzada, o como un sama que se levante. Ese es el ejército que el Eterno hoy está levantando en esta etapa final, antes de su advenimiento, antes de su regreso. Hombres y mujeres como Sama, hombres y mujeres como Moshe, hombres y mujeres como los profetas que vimos, como Jeremías, profetas como Isaías, como Ezequiel, profetas como Daniel, jóvenes como Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que cuando se exponen a la luz del Eterno, su genoma, su ADN es transformado, tanto que lo físico no puede tocar, el fuego no los puede quemar, los leones no lo pueden comer. Entonces vemos a un Moshe que sube a la presencia del Eterno, y cuando sube con sus cabellos negros, baja con su genoma totalmente transformado. Sus cabellos eran blancos, resplandecían, su rostro resplandecían, porque se expusieron a la luz del Eterno. Hoy está levantando un ejército de mujeres, varones, jóvenes, niños, un ejército capaz de vencer las fuerzas del mal, como aquellos valientes guerreros de David que se expusieron a la luz, y el Eterno comenzó a transformarlo, a mudarlos totalmente. Amados queridos, espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Quiero decirte, Dios te está llamando, el Eterno está llamando y convocando a su pueblo, un ejército totalmente capaz de destruir al maligno, una gente común y corriente como vos y como yo, anónimos quizás, que nadie nos conoce, que nadie nos tiene en cuenta, pero cuando nosotros nos exponemos a la luz del Eterno, Él nos transforma en fieras capaces
llaves de destruir toda obra de Hasatán, utilizando que no nuestra fuerza, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestras armas no son carnales y no poderosas en Yeshua HaMashiach. Ahí están las llaves en las escrituras. No dejes de escudriñar las escrituras, no dejes de escudriñar para escuchar la voz de un hombre, de una mujer que habla conforme a su concepto, a lo que yo creo, a lo que yo pienso o la revelación de este tiempo. No, anda a las escrituras, ahí está la verdad. Ahí está Yeshua, en todo, desde Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, vas a encontrar a Yeshua. Saca a Yeshua y no vas a ver un Moshe haciendo milagros, señales. Saca a Yeshua y no vas a ver a un Elías trayendo fuego del cielo o trayendo la lluvia o secando la tierra. No vas a ver a un David prosperando. Saca a Yeshua, porque todo habla de Yeshua HaMashiach. En Él está la llave, en Él están los códigos y en Él está la configuración. Y Yeshua dijo: a ti te daré las llaves del reino, te daré los códigos que están dentro mío y las puertas del infierno no prevalecerán. El Eterno está levantando un ejército capaz, un ejército de guerra capaz de vencer al maligno. Y tú eres el llamado. Tú, amado, querido, hermana, hermano, estás siendo convocado en este tiempo para ser parte de este gran ejército, en esta fase final, antes de la venida del amado. Shalom a todos ustedes, paz, bendición y yo te digo hasta el próximo video.